Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV en la Universidad de Talca. Las enfermedades neurológicas en algunas oportunidades tienen como consecuencia trastornos motores. La realidad virtual es una de las estrategias que los especialistas utilizan como terapia. La doctora Valesca Gatica trata a pacientes con este tipo de terapia. Vamos a conversar con ella durante este capítulo. Acompáñenos. La doctora Valesca Gatica es kinesióloga de la Universidad Católica del Maule. Actualmente es profesora de la carrera de pregrado de kinesiología de la Universidad de Talca. También directora e investigadora del Laboratorio de Control Motor Humano de la misma casa de estudios. Desde hace algunos años realiza investigaciones sobre neurorehabilitación en daños del sistema nervioso central, control postural y balance, realidad virtual y análisis neuromuscular en deportistas. Antes les comentaba que hoy conversaremos con la doctora Valesca Gatica de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Ella es especialista en neurología y realidad virtual. Gracias, doctora Valesca Gatica, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Feliz de estar acá. Bien, vamos a conversar de este ámbito que para los que no somos entendidos es difícil, todo lo que es neurología, neurona, etcétera, ya es complejo. La neurorehabilitación, ¿de qué se trata? ¿Y cuándo se presenta? La neurorehabilitación es el concepto de neurología, pero que involucra rehabilitación. Es como la neurología hacia el área de terapia física, por decirlo de alguna manera, o hacia el área de la fisiatría. Este concepto es un concepto mucho más nuevo que lo que es la neurología y se enfoca en retornarles a las personas la función lo más cercana que tenían antes de haber tenido algún daño en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. Y cuando, a propósito, como estamos hablando aquí con telespectadores que no son especialistas en el tema, me voy a permitir preguntarle, ¿cuándo alguien puede tener un daño para el cual sea necesaria esta terapia? Claro, la neurorehabilitación es un concepto teórico que contiene elementos de evaluación y también elementos de terapia. Y quien la ocupa son personas que han tenido un daño, por ejemplo, en el cerebro, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una persona que haya tenido un daño en su médula espinal, producto de un accidente o de un trauma, una persona tequiada con un traumatismo encefalocraneal también. Y en el caso de que está muy de moda en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, también ellos caen en el concepto de neurorehabilitación que contiene elementos de evaluación y además elementos de terapia. Ya. Y el concepto de realidad virtual asociado con neurorehabilitación, ¿se utiliza la realidad virtual para hacer la terapia? Sí, bueno, las dos. Primero, la neurorehabilitación es un área de investigación mía, es una línea de investigación. Y la realidad virtual es una herramienta tecnológica. Es decir, esta segunda no es una línea de investigación, sino que es una herramienta, quizás como la cámara que tenemos enfrente, en donde nosotros la ocupamos en las personas que tienen alguna patología del área neurológica y observamos su conducta, qué pasa con su movimiento. A raíz de esos comportamientos que vemos en la persona, podemos identificar con otros equipos tecnológicos que están en mi laboratorio, identificar ciertos indicadores biológicos o marcadores biológicos. Es decir, para que entiendan en la casa, son conductas de movimientos habituales que tiene, por ejemplo, una persona con Parkinson, una persona con daño en la médula espinal o un niño o adolescente con parálisis cerebral. Una vez identificada ella, nosotros después hacemos una serie de diseños de investigación y volvemos a ocupar herramientas de realidad virtual que pueden ir de las más simples a las más complejas, y lo que hacemos allí... por ejemplo, disculpa que te interrumpa, y una simple, ¿de qué se trata? Una simple, por ejemplo... Primero, una realidad virtual, estoy asociándolo un poco que hay ciertos juegos que tienen que ver, se utiliza
¿esos software? Sí, de hecho la realidad virtual son software o también son elementos que uno encuentra en el comercio. Por ejemplo, desde consolas de videojuegos que generan una o dos dimensiones. La persona, es decir, se mueve hacia un lado y la imagen, el monito también se mueve hacia el mismo lado y le da la sensación a la persona de estar en ese mundo que es irreal. O pasamos a algo mucho más complejo como el Oculus Rift, que es un lente que se ubica, ¿no es cierto?, en la cabeza y además tiene sistemas de fono, ¿no es cierto?, para escuchar y le genera una inmersión total de 360 grados. Es decir, la persona hacia donde mire está inmersa en un ambiente que es totalmente creado por computadora. Totalmente. Entonces esas son las herramientas, la más simple, la más compleja que podría ser el Oculus Rift. Y esta última, ¿de qué manera, en términos simples, de qué manera puede ayudar en la terapia? ¿Cómo funciona la terapia? Voy a poner un ejemplo extremo para entenderlo. Si alguien tiene anemia que es dependiente de una hemorragia, hay que transfundirle glóbulos rojos. Sí. En este caso hay un daño cerebral y se utiliza terapia virtual, de realidad virtual, ¿ya? En ese caso se le administraban los glóbulos rojos. En este caso, ¿cómo puede, cuando funciona bien, mejorar su condición neurológica? ¿Qué pasa con esa realidad virtual? Bueno, mire, los científicos desde Joe en el 2005, con muchas imágenes de resonancia magnética funcional, que es una imagen o una foto en el cerebro, pero con una actividad que se le pide a la persona, como tomar un lápiz o tomar un vaso, demostró que los ambientes virtuales, es decir, generados por estos software, donde la persona está inmersa en algo que es real, genera una reestructuración de la red neural a nivel cortical. Por ejemplo, lo que yo explicaba en un inicio, cuando la persona está al frente de una pantalla, por lo más simple, un videojuego, si la persona se mueve hacia el lado, el monito también lo hace, entonces el paciente rápidamente capta que él es la imagen que está enfrente. Entonces la pregunta que debiéramos hacernos, ¿cómo lo capta tan rápido? La respuesta es porque las neuronas que están en la corteza, las neuronas en espejo, permiten que la persona rápidamente capte que lo que está enfrente es él. Y ese es el juego. La realidad virtual lo que genera es que genera un reordenamiento de la red neural, pero también... Disculpa, y para ese reordenamiento, si funcionara todo perfecto, cosa que no necesariamente ocurre, pero si funcionara en el ideal, ¿cuántas sesiones se requieren? La dosis. Un poco la dosis, claro. Bueno, eso es difícil responderlo para cada patología. Lo que nosotros hemos visto en el laboratorio y hemos logrado, ¿no es cierto?, protocolizar, es decir, tener un plan o una especie de receta de qué ejercicios debe hacer la persona para que al final de ese proceso finalmente tenga el efecto en el cuerpo. Nosotros hemos llegado que para niños y adolescentes con parálisis cerebral, hemiplegia, por ejemplo, la mitad del cuerpo comprometido, tienen que tener 18 sesiones. Es decir, 18 sesiones 3 veces por semana y cada una de ellas dura 25 minutos. Pero es un verdadero plan, es una receta muy puntual para ello. Así también, por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson, que comenzamos hace 1 año y medio, es otra forma de hacer ejercicios con realidad virtual. Otra receta. Claro, es otra receta. Ahora, los ambientes virtuales generan ese reordenamiento porque se activan esas neuronas en espejo, pero también los ambientes virtuales son muy multisensoriales, es decir, se activa los ojos, porque es muy visual. De hecho, cuando todos hemos jugado algún videojuego en la casa, uno se entretiene mucho porque es una gráfica muy bonita, es muy adictiva también desde ese punto de vista, es muy atrayente hacia quien la ocupa. También estimula el sistema auditivo. La persona, por el solo hecho de que aparezca la imagen y se mueva como la imagen le está diciendo que lo haga, se activan también receptores que están en el cuerpo, que son mecanorreceptores. Y si ya mueve la cabeza, se activa el sistema vestibular, porque el sistema vestibular está en el oído interno de cada oído, derecho e izquierdo. Entonces tenemos que es multisensorial, estimula la visión, sistema auditivo, mecanorreceptor y también vestibular. Eso, 3 de esos sistemas, 3 de esos 4, es decir, visual, mecanorreceptivo y vestibular, si ellos se activan de manera correcta,
guiada por un terapeuta, ¿no es cierto?, guiada físicamente, táctilmente, es decir, está el paciente aquí de pie y uno se ubica detrás y comienza a guiar cómo se tiene que mover. Ya. Eso genera... Eso empieza a ocurrir el reordenamiento neuronal. Ahí empieza, claro, el reordenamiento a nivel cortical por las neuronas en espejo, pero también ocurre un reordenamiento bajo la corteza cerebral, es decir, en estructuras inferiores a la corteza, como en el tronco encefálico, y ahí están centros que controlan la postura humana. De hecho, la postura humana se activa por estímulos visuales, por estímulos mecanorreceptivos y por estímulos vestibulares. Es decir, cuando la persona dice que tiene afectado el oído medio, muchas veces lo relaciona con el equilibrio, el sistema vestibular. A ese me refiero. Y de los pacientes que ya han sido sometidos en tu laboratorio a realidad virtual, ¿cuál ha sido el rendimiento? ¿Qué porcentaje en niños, en adultos, dependiendo de la enfermedad de base? ¿Cuál ha sido los resultados? El mejor rendimiento uno siempre lo ve más en niños y adolescentes, porque dependiendo del objetivo, si queremos... ¿Importa la juventud entonces, en este caso? Sí, un poco sí, porque tiene una justificación, no es así azarosa. Si uno quiere mejorar la postura humana, es decir, que la persona se mueva mejor, que camine con menos desgaste energético, que se siente con menos, quizás con mejor postura, pero también con menos desgaste energético en ese mantenerse sentado, los 3 sistemas que yo le comentaba tienen una madurez que es dependiente de la edad. Esos 3 sistemas terminan madurar a los 15 años de edad. El visual madura, por ejemplo, el mecanorreceptivo es el primero, que son receptores que están en la piel, que se estimulan por presión a los 2,5 años, máximo 3 años. El visual a los 12 y el vestibular a los 14, 15. Entonces a los 15 años están los 3 sistemas maduros. Por eso que cuando hacemos terapia en niños y adolescentes, uno ve efectos de alguna manera más inmediatos o antes, pero también esos efectos se mantienen más en el tiempo. A diferencia de los adultos. En los adultos vemos efectos, pero muchas veces tenemos que llegar al final de la terapia para poder percibirlo y que ellos también los perciban. ¿Y hay indicadores que permiten, indicadores objetivos, mediciones que permiten en una escala, hoy inventar de 1 a 10, partió en 1 y después está en 5? ¿Hay indicadores que permiten evaluar esto? Sí, nosotros tenemos un mejor rendimiento en las personas jóvenes con respecto a los adultos. Los adultos mejoran en sí mismos y los indicadores son de medición de laboratorio y también medición clínica. En los adultos mayores, por ejemplo, un indicador es que ellos reducen el riesgo de caídas. Y eso es un indicador bastante potente, porque mejoran el equilibrio, que es nuestra variable, o constructo de variable, como un tremendo paraguas de variable, pero eso se traduce en que va a reducir su riesgo de caída. Si reduce el riesgo de caída, significa que estamos posibilitando a ese adulto mayor que tenga el menos riesgo de fractura de cadera y obviamente menores costos para el Estado. Bien. Estamos conversando con la doctora Valesca Gatica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Realizaremos una breve pausa y luego continuamos. Espérenos.